Bueno, entonces vamos a comenzar con la socialización de los resultados de investigación del profesor Blendy. Tiene que ver con una comparación de los discursos anticorrupción en los gobiernos de Uribe y Santos para el caso colombiano y del gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Les cuento un poquito que pues, el profesor Blendy es profesor de la Universidad de Antioquia, tiene un doctorado en la Universidad de Essex y digamos que ha trabajado el tema de ideología, discurso, análisis del discurso, y en ese sentido, pues esta investigación es la que nos va a contar un poco. En un primer momento él va a hablar de los hallazgos de esta investigación, de en qué consistió la misma, y luego haremos unas preguntas metodológicas para el curso de análisis de coyuntura sobre los rastreos temporales, sobre cómo rastrear empíricamente las variables discursivas, porque esos son temas que vamos a trabajar en esta unidad. Entonces, Blendy, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Bienvenido a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Como ven, estoy un poco rojo, pero no por mi naturaleza. Es que estoy en una habitación muy caliente de mi casa, escondiéndose de mis dos niños que tengo. Y espero que me escuchan y me ven bien, porque no sé qué tan buena es la conexión desde mi casa. Todo muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Pero por las razones que ustedes ya saben de la cuarentena, no pude hacer eso desde la oficina. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. La idea es, voy a intentar tener una presentación de media hora, 30 minutos, para mostrarle esencialmente lo que se hizo en ese proyecto y lo que se encontró. Un momento, porfa. No sé si están viendo mi pantalla o no. Sí, ya la estamos viendo. Ok, entonces el proyecto esencialmente rastrea o identifica la dimensión ideológica de los discursos anticorrupción de 3 gobiernos, que es en Colombia, Ecuador y Albania, de 2002 a 2017. Todos los resultados salieron en ese libro que fue publicado por Tirant aquí en Colombia. Obviamente el libro es mucho más largo y más aburrido. Yo voy a resumir los hallazgos y las metodologías principales que se utilizaron aquí. Entonces, ¿por qué hicimos esa investigación? Y la razón es muy sencilla, es porque todos hablan de la corrupción y todos hablan de la anticorrupción, pero hablan como si fuera algo que todos sabemos de qué estamos hablando. Cuando en verdad la corrupción es un poco como una expresión en inglés que dice que la belleza es en el ojo de quien mira. Es decir, la corrupción es cosas distintas para distintas personas. Ahora, eso pasa con otros fenómenos también. Pero en el caso de corrupción, esa tendencia es mucho más presente. De hecho, no existe ningún indicador de niveles reales de corrupción. Todos los indicadores principales, por ejemplo, el Corruption Perception Index de Transparencia Internacional, que es el más famoso, como dice el indicador, mide la percepción. O el índice del Banco Mundial, otro importante índice que es de control de corrupción, también mide percepciones. Es decir, la corrupción no es un objeto, digamos, empíricamente identificable de manera independiente de la ideología de uno. Y muchas políticas anticorrupción tienden a ignorar eso. Entonces, ¿cuál es la dimensión ideológica del concepto corrupción? ¿Por qué la corrupción tiene una dimensión fuerte ideológica? ¿Okay? Digo fuerte porque todos los conceptos o casi todos tienen una dimensión ideológica, pero la corrupción mucho más que cualquier otro. Porque esencialmente la corrupción, más allá de las miles de definiciones que hay de la corrupción, implica un deterioro, implica una degradación de un estado ideal a un estado empeorado o peor. La misma palabra corrompere viene del latino, es de quebrar, cuando algo se quiebra. Ahora, obviamente, esa distancia de un ideal a un estado deteriorado es diferente dependiendo del ideal. Si tu ideal político, por ejemplo, es justicia social, la corrupción sería injusticia.
Si tu ideal es competencia, como un neoliberal, la falta de competencia sería la corrupción de tu sistema económico, político, social. Por esta razón, es imposible llegar a un consenso sobre qué es la corrupción. Porque es imposible llegar a un consenso por la misma pluralidad del universo social, porque es imposible llegar a un consenso sobre cuál es el ideal social. Porque para unos lo más importante en una sociedad es la libertad, la competencia, para otros es la igualdad y para otros es la tradición o la jerarquía. En este sentido, la corrupción es una cosa distinta dependiendo de los ideales que uno tiene. Y los ideales que uno tiene es esencialmente la ideología que uno tiene. Por eso desarrollé un marco teórico que combina el análisis discursivo de la Clive-Moore, que se llama la Escuela de Essex, con el análisis ideológico desarrollada por un autor que se llama Michael Friden. Su trabajo no ha sido traducido todavía en su totalidad en inglés. Hay solamente un libro o dos de él traducidos, pero esencialmente él analiza las ideologías desde una perspectiva, digamos, conceptual. Mira las ideologías como conceptos que se relacionan entre ellos, que más adelante vamos a ver. Y aquí son los puntos claves del marco teórico, que sin entrar en detalles, porque el tiempo no permite, pero si son interesados, yo le envío el libro para verlo en más detalle. Primero, la corrupción como significante flotante. Es un concepto que la Clive-Moore utiliza mucho, que desarrolla desde Saussure, de un lingüista suizo del siglo XIX. Simplemente son palabras grandes, pero que son realmente muy sencillas. Simplemente se dice que el significante corrupción, que es simplemente el sonido corrupción, y la palabra corrupción se conecta, flota, porque se conecta con diferentes significados, tiene diferentes sentidos. Es decir, para unos es la corrupción es degradación moral, para otros es falta de competencia, para otros es falta de democracia, para otros es abuso de poder público, para otros de poder privado, etcétera, etcétera. En este sentido, la corrupción, el significante corrupción flota de un significado al otro. Utilizo el concepto de significante vacío. Si el significante flotante tiene muchos sentidos, el vacío, como dice el mismo nombre, no tiene ningún sentido. Por eso se llama vacío. Y hay palabras o conceptos que en el uso político, bajo ciertas circunstancias que no podemos entrar aquí, como nos dice la Clau, se vacían de un significado específico. Y eso ha pasado con la anticorrupción. Si yo le pregunto a ustedes qué es anticorrupción, estoy seguro que alguien me va a decir anticorrupción es democracia. Otros van a decir anticorrupción es eliminar el robo de erario público. Otros van a decir es eliminar el clientelismo. Otros van a decir es eliminar la desigualdad. Es decir, la anticorrupción tiene tantos sentidos en su uso político que en realidad no tiene ningún sentido específico. ¿Ok? En ese sentido es muy diferente de un concepto como, por ejemplo, silla, que también puede tener varios sentidos, pero sí tiene un sentido más fijo. Y finalmente, aquí tenemos también, utilizo el nexo saber-poder, eso es de Foucault, un poco de Foucault, porque demasiado Foucault. Qué pena si Hola, si le choca que lo interrumpa, es que nos sirve mucho ese análisis frente a, digamos, la corrupción y la anticorrupción frente a conceptos tan abstractos como democracia, y lo que trata de hacer, digamos, los comparatistas en desagregarlos y aterrizarlos en unos indicadores específicos, pues como el intento que ha hecho, por ejemplo, frente a este tema Transparency International, y si es una base de datos que tú utilizas para aproximar conceptos abstractos. Correcto. Más adelante vamos a ver una crítica también de Transparencia Internacional. Obviamente, medir esos conceptos es siempre difícil, pero conceptos como democracia pueden ser significantes vacíos o no, no son siempre. Un concepto no es esencialmente vacío o no, depende del uso en el discurso político. Es decir, la democracia se puede utilizar como un significante flotante o vacío, depende cómo uno lo utiliza. Por ejemplo, en la Europa Oriental, en los años después, cuando cayó el muro del Berlín, la democracia se transformó en un significante vacío porque
perdió cualquier sentido específico no sé, de participación popular o de elecciones. Democracia se hizo idéntica con todo, con desarrollo económico, mejorar la vida, ser europeo, etcétera, etcétera. Entonces, si un concepto se transforma en significante vacío, flotante o no, eso es un hecho empírico, no se puede establecer teóricamente a priori. No sé si eso aclara el asunto, Andrea, o lo estoy enredando más. No, sí. Pues Listo. es decir, sí, ambos tienen como esa carga contextual que los hace Correcto. Entonces, eso es el trabajo empírico que uno tiene que hacer para mostrar si es vacío o no. Ahora, un poco de Foucault, no mucho de Foucault, porque se pone pesada la cosa con demasiado Foucault y nadie entiende de qué estamos hablando, pero Foucault tiene esa idea de la conexión saber-poder, que el saber produce la posibilidad de relaciones de poder y relaciones de poder posibilitan nuestro conocimiento, ¿sí? Que son íntimamente conectados. Y vamos a ver que la definición de corrupción no simplemente es producto de relaciones de poder, de relaciones asimétricas de poder. Hay poder aquí cuando hay relaciones asimétricas, sino la misma definición, el mismo conocimiento de corrupción reproduce esas relaciones de poder. Y aquí vamos a ver el caso de la más famosa índice de transparencia internacional, cómo hace eso. Y finalmente, eso es la parte discursiva. La parte ideológica es agregando el marco de Friedman, porque el análisis discursivo es muy bonito, pero ignora un poco la dimensión ideológica, o mejor dicho, no lo identifica muy bien. Es decir, no importa simplemente con qué significado se conecta el significante corrupción. Importa también los otros conceptos que están al lado de la corrupción, porque esencialmente la ideología es eso. Es un conjunto de conceptos que se definen entre ellos. Como nos dice Frieden, la cuestión no es simplemente si una ideología habla de un concepto como igualdad y otra de otro concepto como jerarquía. Eso es parte del asunto, ¿no? El asunto es que muchas ideologías hablan casi de lo mismo, de justicia, de democracia, de igualdad, pero hablan de manera distinta. Para los neoliberales, la justicia se articula con competencia. Es decir, si hay competencia, hay justicia. Si no hay competencia, no hay justicia. Para los izquierdistas, los socialistas, socialdemócratas, la justicia se articula con igualdad. Por eso hay justicia cuando hay igualdad, y cuando hay mucha desigualdad hay injusticia. Es decir, lo que quiere decir un concepto depende con qué otro concepto se articula. Eso es, digamos, el aporte, y creo yo, muy importante de Frieden, para reducirlo, simplificarlo mucho, porque obviamente Frieden es un poco más complejo que eso. En el caso de corrupción, la misma definición de corrupción como abuso de poder público por intereses privados, ¿ok? Se puede articular con la intervención estatal en la economía, y en este caso es producto de la intervención estatal, desde una perspectiva neoliberal. O se puede asociar la corrupción con la intervención privada en el público. Es decir, que la corrupción es porque los actores privados capturan el Estado, y eso sería, digamos, la articulación más de izquierda, como vamos a ver de Correa. Y ese es el análisis ideológico de la corrupción, mirarlo con qué otros conceptos se conectan. Y aquí tenemos ejemplos de cada uno de esos conceptos. Esto es la única fotografía que yo he encontrado de un significante vacío. Obviamente es muy difícil ver un significante vacío, pero esta es la estrategia anticorrupción del Banco Mundial, y es el único imagen que yo he encontrado de un significante vacío. Porque mira, aquí en el centro tenemos anticorrupción. Desafortunadamente es en inglés, pero ustedes ya lo entienden. Mira, si uno pregunta qué es la anticorrupción, y mira qué es: restricciones institucionales, independencia de justicia, control legislativo, una sociedad civil participativa, libertad de prensa, un sector público se maneja bien, una economía competitiva privada, grupos fuertes de empresarios, responsabilidad política. Es decir, la anticorrupción es casi todo. Anticorrupción es al mismo tiempo democracia, meritocracia, competencia, etcétera, etcétera. Obviamente digo casi todo porque no es todo, porque para el Banco Mundial sí es importante tener fuertes asociaciones de empresarios,
pero en ningún lado menciona fuertes sindicatos. Por ejemplo, aparentemente los sindicatos no son necesarios para luchar la corrupción. Tampoco menciona la igualdad, ¿ok? Y muchas otras cosas, donde se revela el sesgo ideológico de su definición, obviamente. Pero como podemos ver, la anticorrupción es vacía, implica tantas cosas que al mismo tiempo no dice mucho, pero que también cumple un labor muy importante, y por eso utilizamos ese concepto. Contra el enemigo de corrupción se pueden articular en una cadena de equivalencia, para utilizar los conceptos de Laclau, se pueden articular como equivalentes no contradictorios demandas que en realidad son contradictorias. Por ejemplo, según esto, eliminar la corrupción implica al mismo tiempo más competencia, más mercado y más democracia. Obviamente uno podría decir que más capitalismo y más democracia podrían ser en choque, no en equivalencia, porque más capitalismo implica más grupos fuertes de interés que capturan el proceso político. Más capitalismo implica más privatización, y si hay más privatización del espacio público, ¿cómo es posible participar más en el espacio público? Es decir, la idea que el capitalismo y la democracia refuerzan uno al otro se logra a través de la anticorrupción. Contra ese enemigo, demandas contradictorias se articulan como demandas equivalentes. Esa es la cadena de equivalencia que no voy entrando aquí para no complicar el asunto. De esa manera, la anticorrupción presenta el orden neoliberal como libre de contradicciones internas. Todo lo que hay que hacer es eliminar la corrupción, y democracia, capitalismo, participación y privatización se pueden hacer todas al mismo tiempo. Ahora, ese es el ejemplo cómo lo utiliza Duque, por ejemplo, en su discurso. En la anticorrupción de Duque, ¿qué implica? Eliminar politiquería, eliminar mermelada, más competencia, bajar impuestos, reducir desigualdad, subir el gasto público. Entonces, si uno lee los discursos de Duque, se da cuenta que la anticorrupción le va a permitir al mismo tiempo subir el gasto público, bajar impuestos y reducir la desigualdad. Obviamente sabemos que esas demandas son contradictorias, porque bajar impuestos y al mismo tiempo subir el gasto público o reducir la desigualdad sería imposible, teóricamente hablando. Pero a través de la anticorrupción eso se hace posible. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a bajar impuestos? ¿Okay? Porque eliminando la corrupción vamos a recibir más dinero en el erario, y por eso no necesitamos más impuestos. Y con más dinero en el erario vamos a reducir la desigualdad. Aquí otra vez la anticorrupción, como un significante vacío, articula demandas contradictorias en una cadena de equivalencia. Eso se llama, según Laclau, una cadena de equivalencia, porque todas esas demandas se definen a través del significante vacío, o mejor dicho, en contradicción a ese significante vacío, y no en relación una con el otro, que sería la lógica de diferencia. Porque si yo miro subir gasto público y bajar impuestos, eso sería contradictorio. Y el nexo saber-poder. Este es el índice de percepción de corrupción del 2006, pero si hagamos el 2016 va a ser casi idéntico, de Transparencia Internacional. Mientras más oscuro el color, más corrupción. Más amarillo el color o más blanco el color, menos corrupción. Ok, no voy a entrar en esa cosa de los colores, que porque un olor oscuro es más corrupto y uno menos oscuro es menos corrupto. Allí hay otros discursos, marcos muy profundos del siglo pasado, pero no entramos en eso. Pero miran ese mapa. Ese mapa, ¿qué nos dice? Nos dice que hay un mundo occidental, que no es sorprendente, que no es corrupto, y hay un mundo oriental con Rusia, un poco de Europa oriental, pero principalmente África y después América Latina, con la excepción un poco de Chile, que es más corrupto. Ahora, esa idea de un mundo occidental no corrupto y desarrollado y otro corrupto, eso es muy vieja, no es nada nuevo. Pero ¿cómo el índice de transparencia lo reproduce esa desigualdad? Lo reproduce esa asimetría, porque si ese mundo es limpio, occidental, y ese oriental es corrupto, eso implica que tiene la legitimidad moral de intervenir el mundo limpio hacia el mundo corrupto. Ahora, ¿por qué ese índice es incorrecto?
Es incorrecto porque crea la idea que la corrupción es un objeto que se ubica en un lugar y no en el otro. Cuando sabemos que la corrupción no es un objeto, es una relación. Por ejemplo, miran aquí la Gran Bretaña, que yo amo mucho y ustedes estoy seguro mucho porque nos dio los Beatles y mucha música. Es limpia, es bastante limpia, es amarilla. Y Rusia es bastante negra o digamos corrupta, oscura. Pero ¿dónde lavan los dineros los oligarcas rusos? La gran mayoría lavan en Londres y en Suiza. Es decir, la corrupción rusa existe y se reproduce a través de una limpieza que pasa por The City en Londres, y allí hay todos barrios comprados por oligarcas rusos y de Arabia Saudita. Y en Suiza. Es decir, uno no puede decir que eso es limpio y eso es corrupto. La corrupción en el Oriente no se puede hacer sin la participación del movimiento de capitales en el Occidente. ¿Ok? Y esa idea que hay una corrupción en un lado y no en otro, obviamente crea una imagen incorrecta de un mundo limpio y de otro corrupto. Sin hablar que hay otros índices que no se enfocan tanto como el índice de percepción de corrupción, que se enfoca en el soborno. Hay índices que se enfocan en la captura del Estado. Y si tú utilizas otro índice de captura de Estado, vas a ver que esta zona es mucho más oscura, que la captura del Estado es muy alta en el occidente, aunque el soborno es bajo. Pero ¿por qué ese índice de captura de Estado no prosperó? No prosperó porque va en contra de esa relación asimétrica existente. Y aquí tenemos finalmente el marco ideológico de Frieden. Tenemos 4 ideologías y sus estructuras desde la perspectiva conceptual, ¿ok? De Frieden. Esencialmente identificamos conceptos centrales de las 4 ideologías que analizamos: socialismo del siglo XXI, que es más o menos Correa; neoliberalismo, que es Uribe y Santos; conservadorismo, que es Uribe y Duque; y populismo, que es esencialmente Petro en nuestro análisis. Y aquí vamos a ver que cada ideología tiene unos conceptos centrales, ¿ok? Pero que el resto de conceptos que articulan como adyacentes o periféricos, los conceptos periféricos son esencialmente las políticas públicas, es la manera como un concepto se materializa en realidad. Pero muchos de los conceptos como democracia, corrupción, todas las ideologías los articulan. Pero mira, la corrupción en el socialismo del siglo XXI se articula al lado de justicia social y solidaridad, en el caso de Correa. ¿Okay? Eso quiere decir que la corrupción implica injusticia, implica desigualdad, implica intervención del sector privado en el sector público, porque aquí lo fundamental es que el Estado es acción colectiva, es fuente del desarrollo. El Estado no es el problema, es la solución. Y mira, lo mismo pasa con la democracia. Todos hablan de democracia, pero si la democracia en socialismo 21 es la democracia participativa, si en el neoliberalismo la democracia es competitiva, en el conservadurismo la democracia es legal, es respetar a la autoridad, en el populismo la democracia es directa, participación directa del pueblo. Porque el mismo concepto de democracia se conecta con conceptos fundamentales que le dan sentido distinto en distintas ideologías. Por ejemplo, en el conservadurismo la democracia es respeto para la ley y la autoridad, porque en el conservadurismo la democracia se articula con orden, autoridad y con esa idea que viene de Frieden, que el orden social tiene origen extrahumana, es decir, no fue diseñado por los humanos, es producto de tradiciones milenarias. Y aquí vamos a ver que la corrupción articulado con estos distintos conceptos produce sentidos distintos. Entonces, en el discurso populista, la corrupción se articula al lado de élites. Y la corrupción denomina la corrupción de las élites que explotan el pueblo. Aquí la corrupción es más como la cultura de la ilegalidad, y falta de respeto por la ley, ¿okay? Porque se articula con conceptos como orden, autoridad, tradición. Aquí la corrupción es más falta de competencia, porque se articula con libertad económica, un mercado que funciona.
Y aquí la corrupción se articula más con el sector privado que produce desigualdad y captura de Estado. Eso sería el marco ideológico que utilizamos. Y finalmente aquí el ejemplo del significante flotante, cómo lo utilizamos en nuestro análisis. Simplemente miramos el significante de corrupción y los diferentes significados que se conectan en diferentes teorías. Por ejemplo, hay 4, o digamos mejor, 3 teorías principales de cómo se analiza la corrupción en la ciencia política y en economía también, que es la teoría de modernización, teoría económica y la teoría política. En la teoría de modernización, esencialmente la corrupción es falta de modernización. Es la distancia entre una sociedad premoderna o en modernización y el ideal de modernización. Y aquí, esencialmente, la corrupción denomina fenómenos como nepotismo, clientelismo, patrocinado, que son típicos de sociedades premodernas o no modernizadas. En la teoría económica, la corrupción es esencialmente definido como falta de competencia, como captura de Estado o venta de oficios públicos. Eso es falta de una economía competitiva. Y en la teoría política, la corrupción es esencialmente el opuesto de cualquier ideal que cada teórico tiene, sea democracia, sea inclusión, sea igualdad. ¿Okay? Entonces puede ser injusticia, puede ser explotación, puede ser traición de los intereses del público, etc. Mira que no es que son completamente diferentes. Uno puede encontrar cosas comunes, pero el énfasis, es distinto en distintas teorías. Eso sería el significante, corrupción, y el significado sería el sentido que tiene la corrupción bajo diferentes teorías. ¿Cómo utilizamos ese concepto en el caso de Correa, Santos y Uribe? No le estoy mostrando los otros 3 gobiernos, porque miramos también el gobierno de Albania, el primer ministro de Albania, Edi Rama, y miramos también Duque y Petro en la campaña de 2018. El significante sigue siendo corrupción, ¿sí? Pero para Correa la corrupción es principalmente en el sector privado. Es enriquecimiento ilícito en el sector privado, no simplemente en el sector público. Y es también más captura del sector estatal por el sector privado. Y aquí el problema es principalmente en el sector privado, más que en el sector público. Es decir, no que el sector público no tiene corrupción, pero que es producto de actores privados. En el caso de Uribe es politiquería y clientelismo, pero es exclusivamente del sector público. Casi nunca menciona el sector privado como el villano de corrupción. En el caso de Santos es principalmente público-privado. Reconoce la corrupción del sector privado, pero es esencialmente la relación público-privado que produce corrupción. Ahora, todo eso hasta ahora ha sido, digamos, un análisis más o menos, cualitativa. Para hacer eso hemos visto 40, 50 discursos de cada presidente, hemos visto las políticas anticorrupción de cada uno para llegar a esas conclusiones. Pero hicimos también un análisis, digamos, más cuantitativo, ¿ok? Un análisis de contenido para ver si esas conclusiones que tenemos aquí, si se pueden confirmar con un análisis cuantitativo o no. ¿Y qué hicimos? Hicimos un análisis de contenido sencillo. Primero desarrollamos las categorías de análisis. Corrupción pública, y esa es la descripción de corrupción pública. Es corrupción como un fenómeno que pertenece exclusivamente al sector público. Puede ser la policía, puede ser el salud pública, hospitales públicos, políticos, la educación, etcétera, etcétera. Corrupción privada es cuando es exclusivamente de sector privado. Corrupción dentro de corporaciones, de corrupción de asociaciones no gubernamentales, fraude al consumidor, todos esos fenómenos que son dentro del sector privado. Corrupción pública-privada, que es cuando los dos sectores interactúan, especialmente contratos de sector público para el sector privado. Corrupción sociocultural, eso es cuando la corrupción se menciona como un fenómeno cultural, como parte de la cultura de la sociedad, la cultura de corrupción, la educación y todo eso. Y hay otra categoría, ninguna, es cuando la corrupción se menciona, pero no cae en ninguna de esas categorías. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizando los estudiantes en formación y los jóvenes investigadores,
Utilizamos esas categorías y fuimos en los discursos de cada presidente, cada uno con 40, 50 discursos, algunos con más, otros con menos, y suponemos que Uribe menciona en todos sus discursos la corrupción 200 veces. De esos 200 escogimos una muestra, digamos de 50, una muestra aleatoria, es decir, cada 4 mención lo sacamos. ¿Cómo lo sacamos? Con el párrafo donde aparece. Y en ese párrafo miramos, o mejor dicho, los jóvenes investigadores lo miran y después yo revisé, si Uribe en ese caso estaba hablando de corrupción como un fenómeno público-privado o sociocultural. ¿Ok? Y esencialmente contamos las veces de cada uno y sacamos unos porcentajes. Es cualitativo, cuantitativo. Eso no es ciencia exacta, pero nos da una idea si estamos en el camino equivocado o no. Y aquí son los resultados. Para Correa, Santos y Uribe, no he mostrado los otros. Aquí tenemos las categorías, ¿ok? Que ya expliqué. Y aquí es la frecuencia con cuál se menciona cada categoría. Entonces, podemos mirar que en el caso de Correa, en 12.9, mejor dicho, 13% de las veces menciona la corrupción como fenómeno de la esfera pública. Santos lo menciona 27 o casi 28 y Uribe 31. Cuando se trata de corrupción privada, Correa lo menciona 25.8, casi 26%. Santos 5.9 y Uribe 0%. Nunca encontramos una instancia cuando él habla de corrupción como fenómeno esencialmente o solamente de la esfera privada, de las empresas. Y aquí, si miramos, y público-privado otra vez, Correa lo menciona mucho más. Como pueden ver aquí se reflejan los sesgos ideológicos. Para Correa, que pertenece al socialismo del siglo XXI, la corrupción es principalmente 25% de esfera privada. Para Uribe, que es fuertemente neoliberal y conservador, nada tiene que ver con la esfera privada, es principalmente un problema público, de la esfera pública. Aquí hay ninguno, es cuando la mención no se puede identificar porque no es claro, porque hay muchos casos que no caen en ninguna de esas categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué nos confirma esa tabla? Nos confirma cómo el mismo fenómeno, y digo el mismo fenómeno sin ser el mismo fenómeno, se articula, se ve de manera diferente por diferentes presidentes. ¿Por qué pasa eso? Pues no pasa porque los niveles son diferentes, porque una de las razones por qué utilizamos Ecuador y Colombia, aparte de ser países parecidos de América Latina, de más o menos un nivel parecido de desarrollo, tienen niveles muy parecidos de corrupción, según Transparencia Internacional y otras organizaciones. Es decir, esas diferencias no se pueden explicar por diferentes niveles de corrupción en esos países. Entonces, ¿qué queda para explicar esas diferencias? Pues nuestra hipótesis, argumento es la ideología. Y aquí tenemos un resumen más grande de las 4 ideologías y sus discursos anticorrupción, donde incluimos también Duque y Petro. Entonces, esencialmente tenemos 4 ideologías, tenemos neoliberalismo, conservadurismo, socialismo del siglo XXI y populismo socialdemócrata. Neoliberalismo son esos 4 presidentes y Edi Rama, que es el primer ministro de Albania, que es el más neoliberal de todos esos. Entonces, Álvaro Uribe, Juan Santos, Iván Duque son neoliberales. Conservadores son Uribe y Duque. Santos, por ejemplo, no es conservador, tampoco es Edi Rama. Rafael Correa es parte del socialismo del siglo XXI y Gustavo Petro combina 2 ideologías, socialdemocracia y populismo. Y aquí tenemos el significante, que es corrupción en todos lados, y mira cómo cambia el sentido de corrupción baja cada presidente por su diferente ideología. Como podemos ver aquí, en el neoliberalismo es un asunto más económico, de competencia libre, y es más abuso del poder público por intereses privados, que es la definición clásica. Abuso del poder público por intereses privados es la definición más clásica que se utiliza mucho en la legislación, pero que esencialmente reduce la corrupción en la esfera pública, porque si no hay poder público, no hay corrupción, porque no hay abuso de poder público.
Si lo miramos en el caso de Gustavo Petro, él habla mucho de corrupción, pero no es simplemente el abuso del poder público, es la captura del Estado por la clase política, es la degradación de la clase política. Aquí la corrupción se conecta con el antagonismo pueblo-élite, que es muy fuerte en Petro, y por eso lo defino populista. Hay que aclarar aquí que la definición de populismo es un tema que yo he trabajado bastante aquí. Para mí el populismo no es algo malo, es simplemente una ideología como otras ideologías, porque aquí el populismo se utiliza como sinónimo para demagogia. Es otra demagogia, es otro populismo, ¿listo? Entonces, cuando yo digo populista aquí, no lo digo en el sentido negativo, como lo utilizan los medios y los académicos aquí, de manera muy equivocada, diré yo. Populismo es simplemente una ideología estrecha, según Frieden, según el marco teórico de Frieden, con unos conceptos centrales como antagonismo, pueblo honesto, élite corrupta, y la democracia como voluntad popular. Nada más. No es que los populistas son mentirosos y los otros no son mentirosos, porque hay una tendencia a decir que el populismo es demagogia. Todas las ideologías pueden ser demagógicas. Los neoliberales mienten, conservadores mienten, socialistas mienten. No son los populistas que tienen el monopolio de la mentira. Eso sería muy extraño argumentar eso. Hay muchas teorías, pues los neoliberales dicen que si subes los impuestos de los ricos benefician a los pobres. Eso también es una mentira según todos los estudios económicos. Pero nadie diría que el neoliberalismo es demagogia, ¿no? Entonces, y podemos ver aquí que el significante refleja mucho, o mejor dicho, se moldea por la ideología. ¿Y dónde está la ubicación? Para el neoliberalismo es sector público y la interacción público-privada. Para el conservadurismo es sector público y la sociedad, es la cultura de la ilegalidad, ¿no? Para el socialismo del siglo XXI es más el sector privado, principalmente. Para el populismo socialdemócrata de Petro es en la clase política dominante y en el sistema político en general, no simplemente público-privado. Y vamos a ver que las políticas anticorrupción difieren según la ideología de cada uno. Aquí el enfoque es en reformar el Estado, aquí es reformas más radicales. ¿Okay? Cambiar la clase política y la estructura socioeconómica. Y para terminar, porque escucho que mis hijos ya están gritando mucho y quieren entrar en la habitación, ¿cuál es entonces la función ideológica de los discursos anticorrupción? ¿Okay? O mejor dicho, ¿cómo podemos identificar esa dimensión ideológica? Para resumir, primero hay que decir que cuando uno analiza un discurso anticorrupción hay que prestar atención a esos dos aspectos. Primero hay que identificar bien cuáles ideales se están promoviendo bajo la lucha anticorrupción. Es decir, la eliminación de corrupción, ¿qué tipo de sistema político o económico va a establecer? ¿Okay? Esa es la pregunta, entonces. ¿Cuál es el ideal político, económico, social que se pretende establecer a través de la eliminación de la corrupción? Es decir, uno puede asumir que la corrupción existe allá y simplemente hay que echarla, hay que eliminarla. ¿De qué corrupción estamos hablando? Porque hay abuso de poder público, hay clientelismo, hay captura del Estado por los grandes, no sé, empresarios. ¿De qué estamos hablando? Y segundo, es importante mirar si el discurso anticorrupción esconde o expone sus ideales, sus suposiciones. Hay muchos discursos anticorrupción, como del Banco Mundial, que pretenden que son científicos, que son objetivos, y bajo esa objetividad esconden sus ideales, que son competencia. ¿Ok? En este sentido, el discurso anticorrupción puede ser muy problemático porque en lugar de abrir el debate público y el debate público lo encierra, porque obviamente ¿quién va a estar en contra de la anticorrupción? Te van a decir que eres corrupto si estás en contra de la anticorrupción. Es decir, la presentación de la corrupción como un enemigo que hace estragos en la sociedad y por eso hay que derrotarlo, crea la ilusión de un sujeto autónomo que esconde su dimensión ideológica y lo transforma en una causa y no en la consecuencia de la degradación del orden público.
Es decir, a veces la lucha anticorrupción, en lugar de abrir una discusión sobre las contradicciones y problemas internos de un sistema político, sirve para legitimar ese mismo problema. ¿Ok? Y esa es la última conclusión que se dice aquí. Varios discursos anticorrupción les declaran la guerra a las consecuencias, ignorando las estructuras que las engendran, razón por la cual desvían el debate político desde la interrogación del orden político vigente hacia su restauración. Ahora, eso no pasa solamente con la corrupción. Piensan un poco en la lucha contra las drogas, aunque las drogas no sufren del espejismo de la corrupción. Entonces, cuando yo digo que es lucha antidroga, ustedes más o menos lo saben, pero anticorrupción es muy distinto. Pero la lucha contra las drogas hace lo mismo, ¿no? Pelea una consecuencia para ignorar las causas. ¿Okay? Y de esa manera, en lugar de cambiar algo en el sistema político o económico, sirve simplemente para legitimar el mismo sistema que produce el problema. Y eso a menudo se hace con la corrupción. Y eso lo pues en otro libro anterior, en España por lo menos, cómo la lucha anticorrupción se utilizó para legitimar el orden neoliberal, en lugar de cuestionarlo o identificar sus contradicciones internas que tiene cualquier orden. Y sí, y con eso yo termino mi... creo que me demoré un poco, no sé si cumplí los 30 minutos, pero ahora podemos abrir la discusión para preguntas y dudas que supongo que tienen muchas, porque obviamente ese es un libro de 30 minutos, es un poco difícil mostrarlo todo. Profe, muchísimas gracias. Claro que sí, nos encantaría tener acceso virtual al libro porque creo que está disponible de forma virtual, entonces si nos lo puedes compartir, te agradecemos. Yo quisiera abrir el espacio a preguntas de los estudiantes antes de que abordemos la parte metodológica. Entonces, había visto de pronto que William había alzado la mano, pero creo que fue un espejismo porque William no está aquí. Pero bueno, si tienen dudas, chicos, este es el momento para planteárselas al profesor Mendy. Bueno, sí, mientras se van animando, profe, yo le hago entonces preguntas sustanciales. Bueno, William, le hago sustanciales antes de las metodológicas y es, pues primero, esa categoría, digamos, la forma en la que desagregas el concepto de ideología, identificando esas 4 ideologías, hasta donde entiendo, va siguiendo ese autor que nos mencionaste, ¿cómo es que se llama? Frieden. Frieden, Michael Frieden. Exacto. Y ahí pues como que desagrega el concepto de populismo socialdemócrata del socialismo del siglo XXI. Y no sé si te parece acertado esa desagregación de variables porque parece que se correlacionan, ¿cierto? Sí. Y que podría haber, digamos, en ese sentido, un quinto concepto, populismo neoliberal, por ejemplo, para meter ahí, para sacar a Santos y a desagregarlo de Duque y meter a Uribe en populismo neoliberal. Entonces, no sé qué tan acertada sea o veas que sea esa categoría de populismo, el socialismo. No, sí. Sí, eso es una pregunta muy buena, muy importante. La razón por qué se divorcian es porque la socialdemocracia de Petro es muy distinta del socialismo tanto de Correa como de Chávez, pero yo no entro en Chávez. A pesar del discurso castrochavista sobre Petro es mucho más neoliberal que Correa. Es decir, en el discurso de Petro no hay una crítica fuerte de neoliberalismo. Lo que Petro dice, y es por eso el discurso es bastante inteligente de Petro, dice que yo soy más neoliberal que Uribe, porque yo protejo los emprendedores. Yo protejo 200,000 emprendedores, ustedes protegen 5 magnates. Entonces, ¿dónde hay más competencia? ¿Donde yo o donde ustedes? Él utiliza el mismo discurso neoliberal para criticar el pseudo neoliberalismo de Uribe y de Duque. Mientras que Correa critica el neoliberalismo de manera, no hay una crítica abierta,
más de eso, en Petro hay un apoyo al emprendimiento. El concepto de emprendimiento es muy central en el discurso de Petro. En este sentido, es más a la socialdemocracia, digamos, moderna europea, como él mismo ha pretendido, y con razón, porque reconoce las limitaciones del capitalismo, pero acepta el mercado como fuente de desarrollo. Él dice que la reforma agraria es importante para entrar en la producción en el mercado, para ampliar el mercado. Entonces, su defensa de la reforma agraria es desde un punto neoliberal. Obviamente, muchos no lo reconocen porque por el discurso castrochavista, ¿no? En este sentido, no es socialismo del siglo XXI, que es una crítica directa al neoliberalismo. Es muy distinto lo que hace Petro de lo que hace Rafael Correa. Pero es una socialdemocracia que reconoce el mercado, pero al mismo tiempo enfatiza dos conceptos básicos de la izquierda y de la socialdemocracia, que es igualdad y trabajo. Okay. El trabajo común. Y ahí entonces me surge la duda, tú cogiste las categorías generales de las ideologías y las desagregaste según la observación de los casos, es decir, como cuáles ideologías te servían según los casos. Entonces, hay unos conceptos generales. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es socialdemocracia? Diferentes tipos de socialdemocracia, ¿ok? ¿Y qué es el socialismo siglo XXI? Porque hay una literatura sobre el socialismo del siglo XXI y ellos mismos han definido eso. Yo he tomado su definición de socialismo porque no hay una alternativa, no hay que hay un debate grande sobre eso. Y en el caso de Uribe, que se me olvidó decir, es que en Uribe no hay nada, y eso es otra parte que yo he trabajado un tiempo, no hay nada de populismo. La categorización de Uribe como populista, en mi opinión, y eso ha sido parte, si están interesados, tengo otros artículos sobre eso, ha sido parte de la mala caracterización del uribismo que predomina entre los politólogos colombianos, que Uribe es populista. Pero cuando dicen que Uribe es populista, dicen que Uribe es demagogo. Que Uribe es demagogo es una cosa, no tengo mucho debate con eso. Pero de demagogo a populista, eso es problemático. Si un discurso no articula antagonismo profundo entre el pueblo y la élite, si no ve el pueblo como la última fuente de voluntad democrática, no se puede llamar populista. Y en Uribe no tienes nada de eso. Yo pensé que había un sesgo, pues, como que solamente podía ser de izquierda el que era populista, pero bueno, eso es un debate que... No. Hay, por ejemplo, Fujimori, obviamente hay, no estoy diciendo que no hay populismo de derecha, claro, hay populismo como de Fujimori. Tú puedes utilizar el discurso populista que las élites nos están engañando, Fujimori lo hizo para implementar el neoliberalismo, eso se ha hecho. Estoy diciendo que en el caso concreto de Uribe eso no es pasado. Si tú miras a Uribe, obviamente tuvo un discurso contra la politiquería, pero nunca su discurso ha sido anti-élite, anti-estrés. Completamente al contrario. Incluso llegó a decir que tenemos una de las mejores clases políticas de América Latina, porque, claro, Colombia tiene la mejor democracia de América Latina. Y si tiene la mejor democracia de América Latina, ¿cómo va a tener la peor clase política? Es muy difícil en el caso de Uribe combinar el discurso conservador con populista. No que se no pueda hacer, Rojas Pinillas lo hizo, pero no Uribe. Pues en mi opinión, eso es un debate porque la mayoría no está de acuerdo conmigo en ese punto. Pero ya cuando haces la categoría pueblo-élite, creo que se clarifica mucho mejor y al ver que si hay populismos de derecha, creo que sí, ya... Claro que hay populismo de derecha, claro. Esa claridad me encanta, pero bueno, yo creo que digamos, es otro tema que nos desborda aquí. Ya aquí estamos viendo una relación entre corrupción e ideología y sí. Me gusta mucho porque en el fondo lo que estás haciendo es una crítica también a Transparency International, pues a mostrar también que esos índices están construidos bajo una carga ideológica específica. Y te quería preguntar de la posibilidad o si existe ya un índice alternativo para medir la corrupción de pronto dentro de otras... claro, hay varias. De hecho, hay otro índice que el mismo Transparencia lo desarrolló, pero nunca lo promovió. Porque ese otro índice no producía ese mapa que ustedes vieron. Es decir, los índices tienen éxito cuando confirman lo que ya la gente sabe o quiere saber. Un índice que te cambia el mundo no va a tener éxito. Es así como el poder saber, ese nexo de Foucault, se reproduce, ¿no?
es muy difícil decir algo que va en contra de lo que la mayoría piensan, o que muestra que no, el mundo desarrollado va a ser más corrupto que el mundo subdesarrollado. Eso va en contra de todas las teorías y los mismos periodistas no son interesados en eso. Hay hay un índice que se llama Corruption Bribe Payers Index, el índice de pagadores de sobornos, porque los pagadores de sobornos son principalmente del occidente, grandes firmas que pagan sobornos para invertir en países subdesarrollados. Y si tú haces un mapa con ese índice, la parte más oscura sale en el occidente y la parte sale más clara en el oriente, porque hay más firmas que invierten en el oriente que en el occidente. Pero ese mapa no existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese mapa no existe? Primero, hay otro índice, que es el índice de captura del Estado, que otra vez el Banco Mundial empezó, pero nunca se desarrolló. Y cuando yo hice mi doctorado, le envié un correo a uno de los creadores para explicarme qué pasó con ese índice, pero nunca recibí una respuesta satisfactoria sobre eso. Y es el índice de captura del Estado. Entonces, si tú mides la corrupción en Estados Unidos con niveles de soborno, te sale de ese nivel. Pero si lo mides en términos de captura de Estado, se triplica. No tengo aquí el gráfico para mostrarlo. Pero ¿qué hizo el Banco Mundial? Tomó ese índice, lo puso con otros 20 y desapareció. Y creó otro índice que es el índice del control de corrupción. Es decir, si tú haces, por ejemplo, un índice de captura del Estado, te puede salir Estados Unidos mucho más corrupto que Rusia, o que Ucrania, o que el Oriente. Porque la captura del Estado, como sabemos, es mucho más fuerte en Estados Unidos, porque donde las grandes corporaciones capturan el proceso legislativo. Pues Citibank hizo la misma ley sobre la regulación de los bancos, por ejemplo, que es uno de los... Pero ese índice tampoco ha tenido éxito. La pregunta es ¿por qué? Ahora, yo no tengo aquí respuestas definitivas, es una ciencia exacta, pero si seguimos a Foucault, hay unas relaciones de poder que no permiten que ese tipo de conocimiento tenga éxito. Puede surgir, porque el poder no controla de manera perfecta el conocimiento. Hay conocimiento que sale contra el poder, pero si ese conocimiento va a tener éxito o no, el poder le limita la posibilidad de éxito a ese conocimiento. Y eso es el caso de esos otros dos índices, por ejemplo. Súper. Ahí me surgió una pregunta frente a la clase pasada el miércoles. Estuvimos hablando un poquito del estructural funcionalismo y de la teoría de la modernización. Sí. Y cómo estas teorías que entienden, digamos, el cambio histórico a partir de una trayectoria europea se puede correlacionar con los índices de la corrupción. Y claro, al hecho de vos introducir la variable ideológica, lo que haces es también como sacudir esos presupuestos de corrupción, modernización versus sociedades tradicionales. Entonces, como una reflexión que puedas hacer frente a esta teoría de la modernización. Claro, en el libro eso se desarrolla con más detalle, obviamente. Es decir, en la teoría de modernización, esencialmente la corrupción es la diferencia entre el mundo moderno y el mundo premoderno. Y allí hay dos diferentes escuelas, si la corrupción es solamente para el mundo premoderno o para el mundo en modernización. Pues el más famoso, Huntington, dijo que el mismo proceso de modernización produce corrupción, ¿ok? Porque chocan las nuevas normas de modernidad que son universales con las normas particulares de cada sociedad premoderna. Esa es la explicación. Ahora, ¿cuál es implícitamente asumido en ese análisis? Que obviamente en el mundo moderno no hay corrupción, porque si la corrupción es un problema de premodernidad o de modernización, quien se modernizó no tiene corrupción, por definición. En ese sentido, eso reproduce la misma simetría. Quien está moderno no es corrupto, quien no está moderno es corrupto. ¿Qué más presupone? El mundo moderno, obviamente, en su gran mayoría también capitalista. Eso quiere decir que en el mundo moderno capitalista no hay corrupción. La corrupción se traslada simplemente fuera del mundo moderno.
Entonces supone que en la modernización los intereses son muy claros, no hay captura del Estado, no hay intereses que salen del público hacia privado, todo está bien delimitado. Es decir, crean un ideal que lo reproducen a través de los estudios de corrupción. Es decir, ellos analizan la corrupción no para entender el mundo subdesarrollado, sino para elogiar y justificar el mundo moderno. Son estudios que miran al otro para decir qué tan guapo soy yo, esencialmente. Obviamente esas teorías cayeron, obviamente tienen cosas buenas también, porque dicen unas cosas importantes, pero yo estoy hablando de eso es su dimensión ideológica. Esos cayeron cuando empezaron los casos de corrupción con Nixon en Estados Unidos. Allí cayó la paradigma porque, hombre, ¿qué hacemos ahora con Nixon? ¿Cómo así que hay corrupción en Estados Unidos? Súper modernizado. Entonces, mira, tuvimos un ejemplo. En este caso, la realidad chocó con la teoría muy fuerte. Y allí es cuando empiezan las teorías económicas, ¿ok? Que retoman unos conceptos de modernización, pero cambian el enfoque. Desde modernización hacia competencia, allí empieza el neoliberalismo. Porque la teoría de modernización no podía explicar cómo estados desarrollados, modernos, como Estados Unidos, tienen niveles de corrupción tipo Nixon, con el escándalo de Watergate. No sé si me permite, voy a prender la luz porque veo que me estoy oscureciendo. Hablo de la corrupción y me pongo más y más oscuro. Más corrupto. Sí, como los índices de transparencia. Está bien. Chicos, que se animan, pues hay preguntas por ahí. Hola, no sé si me ven mejor, si soy un poco menos corrupto. Sí. No sé, Andrés, si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, muy en la vida de lo que estábamos analizando la clase pasada, pues como con estas teorías de la modernización, pero sí, muy bien esto. Pues es, digamos, hasta ahí mis preguntas sustanciales. No sé si los chicos quieran plantear preguntas frente a lo expuesto por el profesor Blendy. Hasta acá. Bueno, parece que no, están muy tímidos. Listo. Bueno, yo te quería preguntar, ya frente a lo metodológico que es tan importante en esta clase, y es, pues primero, digamos, el reto de rastrear variables no materiales, ¿cierto? O no fácticas, como lo son el discurso y las ideologías políticas, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a ver un poco en esta segunda unidad sobre la xenofobia, y quisiéramos como que nos iluminaras un poco sobre cómo rastrear estos fenómenos en un primer momento, y después te hago la pregunta sobre la variable temporal. Obviamente no hay una fórmula sencilla, hay diferentes metodologías, hay análisis de contenido, hay más cuantitativos, más cualitativos, pero lo primero, pues más allá de la estrategia, hay otra estrategia que se llama evaluación holística, holistic grading, que yo quiero utilizar en otra investigación. Pero lo importante es, más allá de cualquier estrategia, primero es definir bien el universo para sacar una muestra, digamos, representativa. Eso sería el primer paso. Es decir, yo estoy analizando, no sé, el gobierno de Santos, no sé, son 8 años. Yo puedo, no tengo que mirar todos los 8 años, puedo mirar 4 años, ¿ok? De esos 4 años yo puedo ver que él tiene, no sé, 100, 200 discursos. De esos yo puedo escoger 40 o 50 de manera aleatoria, ¿ok? Eso sería, y la idea es que cuando los escojo, no es que estamos haciendo análisis cuantitativo, no vamos a hablar de muestras al azar o estratificadas, pero obviamente hay que utilizar el sentido común. Es decir, sería bueno si yo no saco todas las discursos del mismo mes, ¿okay? Que sean un poco más dispersas, para ver que son más representativas de su universo de discursos. Entonces, lo primero es definir cuál es mi universo y cuál es la muestra, y justificar esa muestra. Es decir, qué tipos de discursos voy a escoger. Obviamente hay diferentes tipos de discursos, pero hay discursos que sirven más y hay otros que sirven menos. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy analizando la corrupción, ¿sí? Obviamente Santos habla de mucho, pero yo busco los discursos donde él habla de la corrupción, ¿ok? Yo no tengo que escoger discursos donde él no menciona la corrupción, porque eso a mí no me sirve.
Ahora, él puede tener 100, 200 discursos donde hable de la corrupción, ¿ok? Yo no tengo que mirar todos esos, puedo mirar 40 o 50, ¿ok? Y lo mismo con Uribe o con otros. Hay casos, por ejemplo, en el caso de Rama, del primer ministro albanés, yo tenía menos discursos y utilicé los discursos que tenía. Pero en todos casos la muestra, digamos, es suficientemente grande para decir, para ser, digamos, representativa, ¿ok? Entonces, hay que primero tener algún tipo de justificación por qué estás utilizando esa muestra, ¿sí? En nuestro caso, nosotros miramos discursos donde se mencionaba como mínimo 2 veces la palabra corrupción. Eso fue nuestro criterio. Ahora, uno puede criticar eso, porque puede ser que uno está hablando de la corrupción sin mencionar la corrupción. Eso se pone más... pero en nuestro caso, no, eso sería un análisis más etnográfico, ¿no? Pero en nuestro caso eso no era válido porque como estamos utilizando la corrupción como un significante flotante, necesitamos el significante. Sin el significante no podemos hacer el análisis, digamos, que estamos analizando. Sí, ahí hay una reflexión de Stuart sobre cómo podríamos rastrear entonces la xenofobia, porque digamos que tú tenías la palabra explícita, ¿cierto? O sea, cuando mencionan corrupción, en el caso de la xenofobia, nosotros no vamos a escuchar, pues no vamos a rastrear la palabra xenofobia, pero digamos que hay un contexto específico que es lo que dice Stuart frente a... Claro, pues ya tienen la palabra que van a arrastrar, venezolano. Cada vez que ella habla de venezolano, ustedes van a sacar el... Porque como mínimo, si quieren hacer un análisis muy burda, cuantitativa, que siempre ayuda, la análisis cuantitativa, no importa qué tan burda, te da un tipo de seguridad, que no estoy hablando así sobre nada. Tú puedes escoger, ok, ¿cuántas veces menciona Claudia López los venezolanos? En esa mención, ¿cuántas veces son menciones positivas, neutrales o negativas? Entonces, tú puedes construir 3 categorías. Puedes construir 4 o 5. Uno construye las categorías que quiere, siempre y cuando lo justifica, ¿no? Que no sean... lo importante en la construcción de las categorías es que sean mutuamente excluyentes. Eso es importante también. Es decir, si yo digo corrupción pública, no puede eso abarcar también la privada. Si las categorías no se excluyen, no se puede hacer la medición. En el caso suyo, por ejemplo, se pueden mínimo 3 categorías. Mención positiva, mención negativa, mención neutral, que es ni positiva ni negativa. Podría ser. Ahora, uno puede hacer 5. Muy positiva, positiva, neutral, negativa, muy negativa, ¿no? Uno puede hacer lo que le da la gana dependiendo cuánto quiera afinar. Y uno mira todo, busca todos los discursos donde ella menciona a venezolanos. ¿Ok? Y mira que lo menciona ahora. Eso depende. Si sale que menciona 3,000 veces los venezolanos, obviamente, si ustedes tienen hijos y una vida y no quieren ver 3,000 menciones porque son mucho, sacan 100 de ellos de manera aleatoria, cada 10. ¿Okay? Depende de la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ver 3,000, por eso veo 100 o 200. ¿Okay? Aquí sí tiene que ser de manera aleatoria. Recordamos que la muestra tiene que ser escogida de manera aleatoria. ¿Cómo? Sencillamente cada 10, ¿okay? O cada 30. Y sacas el párrafo, como lo hicimos nosotros, la corrupción. Y en ese párrafo tienes que tener codificadores. Codificadores es la gente que va a hacer ese proceso. Le vas a explicar a esa gente qué es una mención positiva, qué es una mención negativa, qué es una mención neutral. Y eso hay que definirlo, ¿no? Porque eso no es autoevidente. Y eso es algo que uno tiene que pensar. Eso es la creatividad, no es que hay un manual. Obviamente hay estudios que han hecho eso en otros casos. Profe, ¿qué software utilizaste? ¿Perdón? ¿Qué software utilizaste? Yo utilicé el en vivo, pero para la codificación no utilizamos nada. Eso es simplemente manual. Sacas el párrafo, por ejemplo, y miras allí, está hablando de los venezolanos de manera positiva, negativa o neutral. Y al final sumas esos resultados y tienes, digamos, un análisis cuantitativo, en ese caso, ¿no? Que sería lo más básico. Ok, gracias. Ahí tengo otra duda ya es frente a lo del criterio de selección, que antes de pasar a lo de la variable temporal, Sí. y es, ya esto es una reflexión más de comparación, que era lo que habíamos hablado un poco antes de comenzar, y es, digamos, nos contaste que partiste de unos índices similares de corrupción para Sí. elegir los casos a partir de Transparency International, pero
es decir, ¿por qué Albania, Colombia y Ecuador y no, digamos, me imagino que hay muchos más países que están en esa misma línea, ¿cierto? Entonces, Claro, la importancia claro. aun cuando ese criterio de selección sea como que todos tienen esto en común, hay muchos más que tienen también eso en común, ¿cierto? Claro. Entonces, el criterio de selección queríamos que habláramos un poco del asunto. Allí hay dos respuestas. Hay una respuesta honesta y una respuesta formal. Lo que dice el libro y lo que dice la vida. ¿Okay? Si leemos libros de política comparada, lo que nos dicen los autores como Todd Landman, obviamente uno debería escoger simplemente por criterios científicos y en la vida, la verdad, ¿por qué yo escogí esos países? Porque conocía esos países. Pues yo soy albanés, ya he hecho bastante trabajo sobre la corrupción en Albania y también porque había datos sobre esos países. Es decir, yo pude encontrar los discursos de Correa. Era muy difícil encontrar los discursos de Chávez y cuando los encontré eran libros con un discurso de 40, 50, 100 páginas y que era imposible de entender. Entonces, en parte es los datos, ¿ok? Están allí y el conocimiento que tiene uno, ¿ok? Porque obviamente hay otros países, sería bueno un país de África, otro de Asia, pero hay que aprender el idioma para leer eso, ¿ok? Eso es la vida. El criterio del libro es esos países primero tienen niveles parecidos de la corrupción. Que eso me dice a mí que si hay diferencia, es la idea de controlar lo más posible variables que uno puede. Obviamente uno puede controlar todas las variables, pero si yo comparara Colombia y Suiza, me podrían decir que no, la diferencia en la articulación es porque en este país la corrupción es muy minimal, en este es muy presente. O me pueden decir que en este país la corrupción es más presente en el sector público y en ese otro más en el sector privado. Es decir, se podría argumentar que la diferencia en articulación son diferencias en la realidad de la corrupción. Cualquiera sea esa realidad, porque eso es otro debate, ¿qué es esa realidad? ¿No? Pero en esos países no solamente el nivel general de la corrupción era parecido el nivel de corrupción en el sector público en esos países. Era parecido también la percepción que la gente tenía sobre el sector privado. Es decir, no es que la gente en Ecuador percibía más corrupto el sector privado que la gente en Colombia. Y por eso Correa le daba más al sector privado como corrupto, para reflejar las opiniones de la gente, ¿no? Para ganar los votos. Es decir, tenía varios variables iguales en esos tres casos, ¿ok? Y esos tres casos cumplen los dos, aunque yo no entré mucho en ese asunto metodológico porque no me parece tan necesario, pero cuando uno hace comparación es bueno comparar dos casos que son muy parecidos y dos casos que son muy diferentes. Colombia y Ecuador son muy parecidos, no solamente en el caso de la corrupción, sino en otras variables culturales y mientras que Colombia y Albania son parecidos en la variable de la corrupción, pero muy diferentes en otras variables de tamaño del país, lenguaje, cultura y todo eso. Y el hecho que en ambos casos hay variabilidad con la ideología, me confirma a mí la tesis que no son esas otras variables que explican la diferencia, sino es la ideología. Ok. Bueno, y frente a esto, las unidades de observación que van a hacer al interior de cada caso, como cuando tú dices Petro, Santos, Duque, listo, sí. Uribe, ¿cierto? Como 4 candidatos o presidentes de claro. este caso, y en Ecuador que solamente miras un presidente, y en Albania un presidente. ¿Trataste de hacer otros, digamos, contrastes en los países con también candidatos o expresidentes, o simplemente elegiste al presidente de Ecuador y al de Albania, y en Colombia? Sí. Sí, no hice esos porque ya eran bastantes comparaciones, porque son como 4 gobiernos y 2 candidatos. En realidad son 2 candidatos presidenciales, Petro y Duque son diferentes unidades en realidad, y los otros son gobiernos. Y la otra razón por qué yo elegí esos gobiernos es por la variación ideológica, porque yo quiero ver si una variación ideológica produce una variación en el discurso. Porque si la variación ideológica no produce variación en el discurso anticorrupción, entonces la ideología no cae mi hipótesis. Y aquí tenemos una variación.
primero tenemos... Lo que a mí me preocupa que en política comparada se entiende como el cherry picking, que es como que agarras lo Sí, que claro. te sirve, ¿cierto? Es como que tengo que llenar esto y las cojo de forma muy arbitraria. Sí, no, en parte es de forma arbitraria, ¿no? Pero no estoy escogiendo según esos criterios, ¿no? Es decir, yo necesito variación ideológica, en el sentido, yo quiero comparar no simplemente gente con la misma ideología, sino gente con ideologías distintas. Por ejemplo, en el caso de Albania y Colombia tenemos dos ideologías parecidas, ¿ok? Es decir, neoliberalismo. Y allí tenemos cosas parecidas, aunque el neoliberalismo en el albanés es más fundamental que el colombiano. Y eso se refleja también en el porcentaje de veces que la corrupción se ve como problema del sector público. ¿Okay? Pero yo necesito variación ideológica. Es decir, yo quiero ver si cambia la ideología, cambia la articulación. Y mi comparación muestra eso, que cambia la ideología, cambia la comparación. Y los casos que yo he escogido muestran también que ese cambio no es por los niveles de corrupción, no es por la realidad de corrupción, no es porque un país tiene menos o más corrupción pública o privada. Y si no es por eso, me queda la ideología como variable. Ahora, puede que haya otra variable ahí que yo no he identificado que explica esa variación. Pero las unidades en ese caso son gobiernos. Entonces, lo que yo miro... ¿Planteaste variables alternativas ahí frente a eso o no? No, porque yo no solamente muestro la variación, hay también un mecanismo causal. Entonces, no es simplemente un asunto de correlación, que mira, cambia la ideología, cambia la articulación. Yo muestro cómo la misma ideología moldea, como digo en el final, la articulación de la corrupción no es separada de la ideología, aunque yo trato eso como dos variables divorciadas, en realidad no son divorciadas. El mismo discurso anticorrupción sirve para legitimar la ideología de uno y viceversa. La ideología produce el discurso anticorrupción. En ese sentido, en realidad no son tan separadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uribe, él ve los empresarios como fuentes de desarrollo y el Estado como problema. Y desde allí desprende su lucha anticorrupción, que es esencialmente reformar, limpiar el Estado. No hay nada problemático con los empresarios, el problema es con el Estado. Pero eso es muy evidente. Es decir, aunque yo divido ideología y anticorrupción, en realidad no son separadas. Ok, ya, yo creo que ya podemos entrar antes a la variable temporal, que creo que se puede ver mucho mejor en el caso colombiano, ¿cierto? Como tienes, Sí. O sea, hablas de Uribe, Duque, Petro, Santos, creo que se puede hacer una especie de análisis temporal, a lo mejor y no lo trabajas en el texto, pero ya a partir de tu experiencia con la investigación, ¿cómo viste esa trayectoria para el caso colombiano? ¿Cómo ves que han evolucionado esos discursos o han, digamos, no evolucionado, o digamos, la similitud entre de pronto Uribe y Duque y la ruptura con Santos? O sea, porque ahí el tiempo histórico va a determinar mucho esos cambios. Entonces, ¿cómo viste el caso colombiano y sus transformaciones? En el caso colombiano hay una continuidad, porque tanto Duque como Santos como Uribe son neoliberales. Entonces, las políticas de Santos tampoco hay una quiebra con Uribe. Entonces, se siguen más o menos políticas muy parecidas. Hay dos cambios y allí la variable temporal es importante porque hay que mirar qué pasó en tiempos distintos. Los fenómenos, pues el tiempo es importante porque cada tiempo presenta unos eventos que pueden afectar los discursos de los autores, ¿no? Esos eventos que afectan, pues que es el tema de las coyunturas. Correcto. Queremos que hagas énfasis en eso. Correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santos, tú miras de manera inmediata que entra más la corrupción privada. ¿Okay? Entra como concepto. Con Uribe no existía. ¿Pero por qué entra? Por la crisis de 2008. La crisis de 2008 hace que la misma Transparencia Internacional cambie la definición de la corrupción, porque la crisis de 2008 no fue la corrupción del Estado, fue la corrupción del sector financiero. Pero aún así, cuando entra siempre en relación o como soborno
o en relación con el sector público. Entonces entra, y el Odebrecht, obviamente. Entonces, allí entra la corrupción privada, pero no, tampoco es muy fuerte. Y con Duque se ve la misma, se acepta ahora la existencia de la corrupción privada, pero siempre relacionado con el público. Es decir, el problema es siempre que hay unos privados que están capturando el Estado en conjunto con el Estado. Pero el problema nunca se ve dentro del mismo sector privado. Por ejemplo, si hay monopolio estatal, por ejemplo, si 2 o 3 privados, aquí son los dobles estándares, ¿no? que reflejan el sesgo ideológico. Si nosotros queremos ganar un contrato, no sé, de limpiar la ciudad con el gobierno y hagamos un consorcio, llegamos a un acuerdo de hacer una oferta, ¿cómo se hace, no? Para ganar la oferta. Jardín Botánico y Metroparques. Por ejemplo, ¿ok? Expertos en el tema. En este caso, en la legislación, eso se llama corrupción, porque estás haciendo, digamos, estás creando relación que socava la competencia, y eso es una práctica, digamos, oligárquica. ¿Okay? Estamos haciendo una práctica oligárquica. Eso se llama corrupción en relación con el contrato público. Pero si se hace lo mismo, por ejemplo, el cartel de papel higiénico en el sector privado, eso no se llama corrupción. Es algo malo, pero no califica como corrupción. Entonces, mira que el mismo fenómeno, crear un cartel, cuando es en relación con un contrato público, se llama corrupción. Pero cuando es puramente en el sector privado, no se llama corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no es corrupción tener 70% del mercado bancario, lo que sea, pero es corrupción tener 70% de los contratos del gobierno? Mira que la corrupción siempre hace referencia a lo público, nunca a lo privado. Isa tiene una pregunta, que ella trabajó el tema de los contratos interadministrativos, que tienen mucho que ver con lo que estás diciendo. Entonces, Isa, adelante. Sí. Profe, que yo tengo una duda, pues a partir de la legislación colombiana, los únicos que pueden pues como monopolizar es el Estado. Entonces, ¿en qué momento o cómo podría uno diferenciar una monopolización permitida y un cartel no permitido? Pues, ¿desde qué momento se tendría que existir como la monopolización de la prestación de un servicio a la monopolización como tal de un sector? Porque, por ejemplo, eso es lo que pasa con EPM. EPM es un monopolio de servicios públicos, pero ya lo que pasa con otros sectores es como difícil. Pues pero hay que, me parece como compleja esa diferencia. Hay que distinguir, no, en economía eso ha sido bastante claramente definida. Primero hay que distinguir entre monopolios naturales o monopolios que no son naturales. EPM es un monopolio natural. Es decir, hay ciertos servicios como electricidad, acueducto, que son monopolios naturales, que es imposible tener competencia. Pero hay otros sectores como el bancario donde no hay ninguna razón de tener monopolio, ninguna. ¿Y qué miramos en el sector bancario? 3 o 4 bancos tienen 70% del mercado y cada vez se concentra más. Lo mismo pasa en el Estados Unidos. Entonces, en este caso, yo diría, tenemos oligópolo, una práctica oligopólica, ¿cómo se llama? ¿Oligopólica o oligópolo? Oligopolio. Oligopolio. Entonces, tenemos un oligopolio, no un monopolio, ¿ok? Pero lo mismo pasa en otros sectores económicos, donde hay bastante concentración. Mira la concentración de tierra en pocas manos. Es decir, monopolio es un tipo ideal. Nadie llega a monopolio, pero si 3 o 4 compañías o firmas tienen 70-80% del mercado, allí ya estás en una situación de oligopolio. Ahora, cada país pone diferentes límites. Uno puede poner 70, 80, yo no sé. No es que hay un número que yo sepa que dice que si llegas a 80 ya, si estás a 79 no. Pero lo que sabemos es que sí hay oligopolios en Colombia. Ahora, ¿dónde tú pones el límite? Y si tú llamas esa práctica corrupta o no, allí es donde entra la ideología. Eso no es simplemente economía o una realidad objetiva. La pregunta allí sería, ¿por qué
no es corrupción cuando unos pocos controlan el sector bancario. Porque eso no se califica como, porque nadie califica eso como corrupción. Ahora, yo no sé si deberíamos o no deberíamos, yo simplemente estoy diciendo que si algo se defina como corrupto, no refleja los ideales de uno más que la realidad que está pasando en el terreno. No sé, Ana Isabel, si respondí o me fui muy lejos de tu pregunta, o si eso era la pregunta. Sí, pero pues me genera como más dudas en ciertos aspectos, que por ejemplo, en ciertas zonas del país se permitía la prestación de servicios públicos por parte de privados en algún momento. Pues en este momento no recuerdo bien las empresas, pero sé que eran por parte de privados. Entonces, Sí. ¿en qué momento como se define cuáles sectores son permitidos para realizar un monopolio y cuáles no? Yo sé que los monopolios se reciben cuando es algo esencial de una prestación del Estado, pero hay veces eso se encarga también y empieza a ser como una entidad mixta, por ejemplo lo que pasa con las cárceles, que se presta también como para darle si bien es una actividad de la que se encarga el Estado, se contrata con privados para poder desarrollar como ese servicio, entonces ahí se me generó más dudas de hijo pucha, entonces en qué momento entran a definir cuáles servicios son permitidos para privatizar, cuáles no son permitidos y son solo por el Estado. Y, por ejemplo, en el sector financiero, recuerdo mucho en este momento el banco es morado, que ha hecho como presencia en toda América Latina y acá le han puesto un montón de trabas para entrar. Itaú, creo. Itaú, ¿no? No es Itaú, tiene otro nombre. Lo voy a buscar y se los digo. Pero es como esa problemática, como en este momento, ¿quiénes definen eso? Pero Ana Isabel, me estás diciendo en la legislación colombiana, en la teoría económica, ¿dónde se define eso? ¿Dónde? Legislación colombiana y teoría. Colombiana. ¿Cómo se define? No sé. Eso yo no sé cómo la legislación colombiana define cuando se prestan servicios. Eso no lo sé. Eso va más allá de mi conocimiento, Ana Isabel. Yo te puedo decir que en la teoría económica, el consenso entre los economistas es que si hay un monopolio público como la electricidad acueducto, es mejor tener si hay monopolio natural, es mejor tener monopolio público que privado. Ese es el consenso. Pero muchos países como Albania han privatizado incluso monopolios públicos. Eso se determina por la ideología, no por la ciencia per se. Hoy se acepta que es mejor tener monopolio público. Hace 20, 30 años, cuando cayó el comunismo, se estaba privatizando todo, incluso los monopolios públicos. Entonces, esas decisiones a nivel teórico cambian como cambian los tiempos. Por ejemplo, hoy se aceptan niveles mucho más altos de deuda que hace 10 años. Eso cambia pero en la legislación colombiana yo no sé quién determina eso. Lo único que te puedo decir es que eso se determina siempre desde una posición ideológica. Eso es lo único que yo te puedo decir. Pero específicamente, Ana Isabel, lo siento, no te puedo... Del proceso de creación de políticas públicas y la importancia de los lobbies en el Congreso, por ejemplo, pues uno puede empezar a rastrear eso específicamente, es cómo se hace el lobby o cabildeo dentro del Congreso, y eso es lo que va determinando pues la legislación en esas materias. Correcto. Bueno, no sé si tengan más duditas frente al asunto. Profe, hablaste de un punto de quiebre o coyuntura que fue la crisis del 2008 para diferenciar un poco el discurso Santos. No sé si con ya Santos-Duque podamos encontrar otros puntos de inflexión o no. No, entre Santos y Duque no hay muchos puntos de inflexión. Simplemente Duque introduce también la dimensión más conservadora, es decir, de respetar la ley, la cultura de la legalidad, el discurso que sufrimos de una cultura de ilegalidad y todo eso, es decir, que mira la anticorrupción como una manera de restaurar la autoridad, el orden en el país, pero sin necesariamente entrar en las causas de todas esas culturas de ilegalidad. El único punto de quiebra es con Petro, que resurge, por lo menos desde la campaña de los años 70 de Rojas Pinilla, el discurso anticorrupción, antiélite. Pues la corrupción dentro, que yo no he visto en pues todavía tengo que ver la campaña de Gaviria,
pero tampoco en su campaña he visto. Entonces, Petro sí tiene un discurso anticorrupción muy fuerte, populista en el sentido que es anti-elitista, anti-establecimiento. Eso es como la novedad, digamos, en 2018, que es un nuevo discurso anticorrupción y que según nuestros estudios recientes sí moviliza más la clase baja y asusta bastante la clase alta, porque miramos allí, veamos una votación de clase muy fuerte, especialmente de la clase alta, que según Marx tiene más conciencia de clase que la clase baja. Entonces, eso sería el otro punto de quiebra, sería un discurso anticorrupción muy distinto del dominante, que es tecnocrático, económico, abuso del poder público por intereses privados de administradores públicos. Pues Petro denuncia todo el sistema político, la casta, la oligarquía, que son corruptos, que son gente degradada. Entonces, combina la corrupción con la degradación de la clase política. Eso es, digamos, una articulación más novedosa. Bueno, y quería que hiciéramos una reflexión ya de cara al análisis de coyuntura y su tradición marxista, y es ya con ese conocimiento contextual del caso colombiano y mirando un poco hacia el futuro en las próximas elecciones, ¿tú cómo ves que este discurso anticorrupción pueda tener fuerza o no? ¿Qué tipo de discurso anticorrupción va a ganar más poder? ¿Si Petro tiene capacidad o no de perfilarse como... Ay, predecir el futuro es la tarea que peor hacen los politólogos, ¿no? Eso es... Pero el análisis de coyuntura nos demanda un poquito de eso, entonces te invitamos a predecir el futuro. Sí, eso es difícil ver qué va a pasar en la próxima campaña. Lo que yo le puedo decir desde mi investigación actual es que si una coalición de izquierda quiere movilizar las clases bajas, por lo menos en los grandes centros urbanos, porque nuestro análisis se ha enfocado solamente en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali. Un discurso populista, antielitista es fundamental. Con la pandemia, después de la crisis de 2008 y con la pandemia, lo que ha pasado es que niveles de desigualdad han aumentado. El sentimiento antipolítico ha subido. Incluso, tal vez, no sé si es por la primera, pero un estudiante mío está analizando la campaña entre Ramos y Quintero. Quintero ganó mucho con el discurso antipolítico, que no tengo jefe político y que Ramos era político. Entonces, otra cosa, si es bueno que ganó, ¿no? Eso es otro debate, pero es lo que lo diferenció mucho de Ramos. Ya desentrañando que no tenía un jefe político, tenía como 4 jefes políticos. Pero eso fue su campaña y ese discurso antipolítico pega mucho con los estratos más bajos, según nuestro análisis hasta ahora. Es decir, ¿qué diría yo hacia el futuro? Yo diría que el discurso de Petro, no sé si será Petro o otro candidato, se va a fortalecer hacia el futuro. Porque lo que pandemia produjo más desigualdad, más marginalización. Y la reforma tributaria aún más que está haciendo el gobierno. Entonces, ninguna de las reformas que ha hecho el gobierno parece contribuir ni a reducir los niveles de desigualdad, ni a sustancialmente reducir los efectos de la pandemia, que en todo el mundo, y Colombia aquí no es excepción, afectan los más pobres más, ¿no? En esa pandemia, quien más sufre y pierde son los informales, los marginalizados. ¿Qué implica eso? Eso implica que uno esperaría, lógicamente hablando, un aumento del sentimiento anti-establecimiento, anti-clase política. Y obviamente los medios de comunicación lo van a cubrir. Y Petro utilizó mucho ese sentimiento y ganó mucho utilizando ese discurso en 2018, aunque hoy parece haber desviado de ese camino con políticos más tradicionales. Pero ese discurso yo lo veo fortaleciendo. Ahora, si el nuevo centro o centro izquierda va a apropiar ese discurso, no sé, pero el discurso está allí. Y ahora la corrupción, el discurso anticorrupción va a ser cada vez más fuerte. Bueno, y otra pregunta también en relación con el análisis de coyuntura, y es ya como la configuración de fuerzas en un análisis gramsciano de digamos, hegemonía, antihegemonía.
si digamos, hay posibilidades de que este movimiento antihegemónico se consolide y tenga fuerza frente a las elecciones, pero como tú dices, digamos, la clase política y los ricos de Colombia tienen mucha conciencia de clase y claro, digamos que ganó Duque no porque ganó Duque, sino porque le tenían miedo a Petro. Entonces, frente a que vuelva a ocurrir lo mismo en esa fortaleza hegemónica para las próximas elecciones, ¿cómo lo ves? Es posible, depende quién va a ser el candidato en la segunda vuelta. Es decir, si Fajardo estuviera en la segunda vuelta, no estoy tan seguro que Duque hubiera ganado. Entonces la victoria de Duque está muy estrechamente conectada con Petro y el castrochavismo y el momento en cual pasaba a Venezuela. Hay que mirar hacia Venezuela, ¿qué pasa? Si hay otra ola de inmigrantes para ver el discurso castrochavista. Pero hay dos tendencias contradictorias. Uno es que favorece la izquierda, digamos, o un discurso populista, socialdemócrata, petrista, que es aumento en desigualdad, un gobierno que no responde a las necesidades de las clases más bajas. Eso es un discurso. Pero la misma crisis pandémica produce otro fenómeno que ayuda a la derecha, que es altos niveles de criminalidad, altos niveles de inseguridad. La misma derecha produce esos efectos y te vende la medicina. Es decir, ¿qué estamos viendo? Obviamente esto penaliza a Duque como presidente. Los masacres, desplazamientos, los niveles de inseguridad se están regresando como niveles de antes 2002. Entonces no es sorprendente que en ese momento salga otra persona con el discurso de mano duras, porque los discursos no se van políticos, el discurso sigue allí. Y no tiene que ser uribista, puede ser de otro partido, igualmente de derecha, ¿no? Porque Uribe no es el único derechista que hay acá, tampoco el centro democrático. Es decir, no sería sorprendente que cuando tenemos elecciones, y el asunto de inseguridad es muy importante también para los estratos bajos. Entonces, la misma crisis produce una posibilidad para la izquierda, pero otra para la derecha. Ahora, ¿quién se va a utilizar o aprovechar más la coyuntura? Depende mucho de quién va a pasar en la segunda vuelta, cómo se va a comportar la izquierda y todo eso. Pero esa misma pandemia produce también la necesidad de un discurso de mano dura, porque mira qué está pasando. La criminalidad, mira en Bogotá, desafortunadamente ese discurso xenófobo de una manera muy extraña surge de Claudia López o de la supuesta izquierda, y cuando uno lo estaba esperando por otro lado, ¿no? Sí. Eso es la cosa que yo no he entendido, por lo menos. Stuart tiene una pregunta. Stuart, si quieres, la lees, por fin, nos cuentas frente a la estrategia discursiva del Centro Democrático en las próximas elecciones. Bueno. Pero bueno, habla de cuando Duque era candidato presidencial, prometía combatir la corrupción y bajar los impuestos, pero en su gestión de gobierno ha tenido varios escándalos de corrupción. Entonces, ¿cuál podría ser la estrategia discursiva del Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales, teniendo en cuenta la mala gestión del gobierno y la baja popularidad del presidente? Pues la estrategia va a ser bastante sencilla. Primero, la culpa es de la pandemia, no del presidente. Obviamente van a decir que no lo manejó tan mal, es decir, la pandemia también es una oportunidad. Es que en política una semana es mucho tiempo. No sé si saben esa expresión. No sabemos, eso depende de cómo van las vacunas y todo eso. Pero van a seguir siendo dos elementos. Primero, el peligro castrochavista. Entonces, ellos van a narrar cualquier candidato, incluso Fajardo, que a ustedes les parece tan blando, lo van a narrar, si es Fajardo o si es Humberto Lacayo, como un castrochavista escondido. ¿Okay? Primero, y eso no es centro democrático. Los republicanos hacen lo mismo en Estados Unidos con Biden. Joe Biden es el menos radical que uno puede imaginar y lo llaman como un instrumento de la izquierda, del comunismo, de castrochavismo. Entonces no es nada de... Y en Albania pasa lo mismo, pero en un contexto un poco diferente. Entonces, primero el peligro comunista radical y segundo la necesidad de la seguridad democrática.
es muy posible que el candidato que van a escoger va a criticar, se va a distanciar de Duque y va a decir, como dio Uribe, cómo hace falta la seguridad democrática. No sé si vieron el trino de Uribe. Entonces, si aceptan el fracaso, van a decir que fracasó Duque, no el uribismo. Eso va a ser la fórmula. Porque Duque no aplicó la seguridad democrática. Eso va a ser la estrategia. Ahora, esa estrategia va a tener eficacia diferente con diferentes candidatos. No todo depende del centro democrático. Depende quién está al frente del centro democrático. Gracias, profe. Bueno, no sé si ya los compañeros tengan más dudas, preguntas o ya dejamos descansar al profesor Blendy. Bueno, profe, no, creo que no. De todas maneras, entonces, muchas gracias, felicitaciones. Quedamos pendientes del libro. Nos generaste Listo, gracias. Te felicitamos pues por este esfuerzo que es bien grande hacer este rastreo. Listo, gracias Andrea. Gracias a todos entonces por estar acá y creo que aquí, si no hay más preguntas, podemos terminar ¿o no? Sí. Cuídense mucho. Listo. Ok, muchas gracias a todos. Feliz tarde.